Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, el espacio del oyente. Ya sabéis, tengo muchísimas preguntas, voy a ver si consigo sacar unas cuantas hoy, porque no me gusta que esperéis tanto a que la pregunta salga, pero el tiempo ya sabéis que es limitado, tanto durante la semana como los domingos, así que voy a abreviar todo lo que pueda la presentación. Ya sabéis que no me gusta que sea más de minuto y medio, pero esta vez va a ser más breve. Simplemente os doy el número de WhatsApp, que es el 690-827909. Ya sabéis, 690-827909 con el más 34 delante, en el caso de que vuestro teléfono móvil no sea español y entonces pues necesitáis meter el código internacional. Bien, pues dicho esto, pasamos directamente a la contrarréplica de hoy. Vamos a empezar hoy con un tema muy candente en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos y a nivel mundial, pues porque todo lo que sucede en Estados Unidos, como supongo que ya sabréis, pues es noticia en todo el mundo, no todo, pero sí buena parte de la agenda informativa estadounidense termina convirtiéndose en agenda informativa mundial. Me refiero al tema este de Charlottesville, que es un asunto que ya traté en la Contracrónica la semana pasada. Hice justo antes de los atentados de Barcelona, que me han tenido durante esta semana hablando de ellos, como no podía ser menos, después de la tragedia que hemos tenido que padecer en España. Esta semana ya volveré a los temas del mundo que me gustan tanto y, entre otras cosas, recuperaré esta historia de Charlottesville porque ha seguido dando que hablar. Bien, como supongo que ya sabréis los oyentes habituales de este programa, y sobre todo los de la contrarréplica, porque es cuando más escucháis a otros oyentes, cuando os escucháis entre vosotros, pues la Contracrónica tiene una audiencia global, una audiencia de ámbito global. Lo digo con mucho orgullo porque es así. Hay oyentes, yo recibo los mensajes, los escucho y tengo el WhatsApp del programa, pues es una colección casi infinita de códigos telefónicos de los lugares más remotos del planeta. A veces los tengo que mirar, digo, bueno, este tipo de dónde me escribe, y resulta pues que es de lugares realmente lejanos de España, como pueden ser las Islas Filipinas o la misma Australia, ¿no? Bien, pues precisamente por eso, porque tiene una audiencia global, tenemos corresponsales de excepción, a pie de obra, ¿no? Que están ahí al pie de muchas de las noticias y de las historias de actualidad que se comentan aquí, pues los tenemos gente destacada. Es decir, oyentes destacados que lo están viendo desde mucho más cerca que lo veo yo. Muy bien, pues tengo dos mensajes, uno de ellos de Ángel Gálvez, que es patrono de la Contracrónica, es un médico español que vive en Chicago, y otro de Ter de Lagos, que vive en Canadá, y que quieren, bueno, pues hacer un comentario, los dos muy buenos, el de Ángel especialmente porque es más largo, sobre el asunto este de Charlottesville, y además para tirarme de las orejas, lo cual no me viene mal de vez en cuando. Lo que ocurrió este fin de semana en Charlottesville realmente no está bien reflejado por tus comentarios. A pesar de que, como dices, la excusa de la manifestación de lo que tú llamas la extrema derecha era el cambio o la eliminación de una estatua de un sureño general, del general Lee. Lo que realmente se trataba era de una manifestación de fascistas del Ku Klux Klan, de gente, lo que aquí llaman white supremacists, es decir, de gente que piensan que la raza blanca es la superior, gente nazis con esvásticas, gente del Ku Klux Klan, KKK, con antorchas la noche anterior recordando los asesinatos de gente de color durante la noche de los años 30 y 40. Y por lo tanto, recordando una América a la cual no queremos recordar.
Este grupo de gente está creciendo, esta gente está legitimizándose, quizás debido a la actitud de la administración, a la actitud de Trump. Y lo que ocurrió ayer es simplemente una forma de decir, no vamos a tolerar esto. Y los contramanifestantes, a pesar de lo que se vieron, eran fundamentalmente gente que pacíficamente, que empezaron en las iglesias, de una forma similar a los modelos de manifestación de Martin Luther King, se opusieron a esos cánticos en contra de los judíos, en contra de los negros, esos cantos, en contra de todo aquello que no sea blanco, una supremacía blanca. Esto es lo que ocurrió durante la noche de antes y el día. Eso es un movimiento que está creciendo, y un país donde se luchó por evitar y por luchar el nazismo no puede permitirse que esto ocurra en su país. Está habiendo una polarización, pero no una polarización política, que lo hay, sino un crecimiento desbordado de ese tipo de gente que, a mi entender, no son democráticos, no buscan la libertad y quieren volver a una América oscura, la América donde la gente de color tenían que sentarse en sitios diferentes, donde la gente de color tenía que comer de forma diferente y donde hoy día todavía están discriminados. Por eso el comentario acerca del general Lee y omitir los cánticos, las banderas, las antorchas de estos grupos de derechas antisistema, y comparar esto un poquito con lo que está pasando en España, me parece erróneo y me parece que por lo menos tenía que comentarlo. Así que me gustaría que lo publicases, y si hay otra gente que vive en Estados Unidos, que intentara explicar su visión de eso también. Desde la tuya me parece incorrecta. Sería mucho más fácil no importarse por los monumentos de, por ejemplo, el general Lee, si los racistas actuales no utilizasen la bandera y la iconografía confederalista junto, por ejemplo, a la bandera nazi. Pues bueno, mi simpatía por los grupos racistas como el Ku Klux Klan, pues a ver si me entendéis, es cero. Bueno, diría que es negativa, porque les profeso una auténtica y genuina antipatía. Nunca los he visto de cerca. Yo vivo en España, sí he estado en Estados Unidos algunas veces, pero nunca he tenido la ocasión de poderme encontrar con una procesión de los bárbaros estos delante de mis narices. Pero bueno, sí, los conozco de verles por la televisión, de ver las películas y de saber qué opinan y qué piensan, ¿no? Y la verdad es que no me gusta nada. Es decir, que el hecho es que yo estas cosas las veo desde lejos y no alcanzo a distinguir los matices. Y los matices, como bien sabéis, se ven cuando estás cerca de algo. De los matices de lo que sucede en Barcelona, por ejemplo, pues los alcanzo a la perfección porque lo tengo al lado de casa. No tanto lo que sucede en el sur de los Estados Unidos, por una cuestión de distancia, no solo geográfica, sino también cultural. Es decir, esos pequeños detalles y esos pequeños matices que vienen con la cultura, pues tiene que ya que saltar un océano y además una cultura distinta, porque aunque la anglosajona y la hispana sean culturas similares, no son iguales del todo. Así que suscribo lo que dice Ángel, de quien naturalmente me fío. Es residente en Estados Unidos, residente desde hace muchos años, y tiene una visión mucho más apurada del tema de la que pueda tenerla yo. Entonces, si él me dice que efectivamente son unos animales de bellota, por emplear la terminología hispánica o hispánica de la península, pues seguro que lo son, y además no me cabe la mínima duda. De hecho, la semana pasada en Voz Populi llevé una columna. La tenéis ahora en mi página web, la subí a mi página web. Las columnas de Voz Populi siempre las subo una semana más tarde a mi página web, a modo de archivo, ¿no? Que se titula El naufragio de Charlottesville. Ese es el título, por si queréis ir a leerla, donde trato el tema más a fondo de lo que lo traté en la contracrónica. Es que en la contracrónica le di otro enfoque diferente a esta historia. Lo que hice aquí fue más centrarme sobre la polémica de los monumentos en sí, que es algo similar a lo que tenemos en España con las calles y plazas, es decir, la pelea con la historia propia. Traté el tema del general Lee, que es una figura histórica que sí conozco, porque he leído sobre ella, y me pareció un poco disparatado
que quisiesen quitar al general Lee como si no hubiese existido en la historia, ¿no? Pues que era, y lo traté de explicar, es que había sido esclavista. Bueno, caray, y Jefferson también lo había sido. Es decir, tienes que aprender a vivir con tu propia historia, especialmente cuando ciertos personajes de tu historia pues tienen episodios bochornosos, pero también tienen otros episodios gloriosos, ¿no? Me dijeron, ¿y qué pasa con las estatuas de Hitler? No, hombre, pues, es que Hitler en sí, toda su vida fue un bochorno genocida. O el caso de Stalin. En el caso de genocidas no se deben conmemorar más allá de los libros de historia. Pero del general Lee, pues la verdad, sinceramente, creo que tanto su vida como su obra tienen puntos, por lo menos para los norteamericanos. No le vamos a poner una estatua al general Lee aquí en la Plaza de Oriente, en Madrid, pero sí tiene lógica que bueno, pues, se la pongan en el estado de Virginia o en Nueva Orleans o por ahí, es decir, en su propia tierra. Pero vamos, en el artículo explico cómo Trump se equivocó de medio a medio, su torpeza inmensa y cómo se metió en una ratonera. Además, sin ninguna necesidad de hacerlo. Esto, si os tomáis el trabajo de leer el artículo, podréis ver porque lo explico con más detalle. Es decir, la cosa es que creo que fue una equivocación absoluta, pero bueno, mejor casi que vayáis a leer el artículo. Lo que nos comenta Ángel además tiene otra derivada distinta. Es decir, aquí se abriría un nuevo debate, un debate diferente, y es por qué estos movimientos racistas, tipo el Ku Klux Klan y todos estos lo llaman los supremacistas blancos, pues que se creían ya extirpados no solo del cuerpo, sino también del alma de los Estados Unidos de América, pues están renaciendo. Esto daría lugar a un debate diferente que nada tiene que ver con las estatuas del general Lee, por supuesto. Bueno, vamos a pasar al siguiente oyente del día, que es Gonzalo González Guerrero, que es patrono también como veis ya sois muchísimos, patrono de la Contracrónica. Gonzalo es de Santiago de Chile y quiere responder a otro oyente, en concreto a Guillermo, que es un venezolano que vive en Dinamarca, que se preguntaba, os acordaréis hace unos días, por qué nuestros países, los países hispanos, quiero decir, tienen tanta tendencia al socialismo. Te mando este mensaje por la contrarréplica que estaba escuchando recién, y acerca de, hay un auditor de Venezuela, de nuestra, como hispanoamericano, o hispanoparlantes, nuestra tendencia al socialismo, a querer estas ideas muy de corte socialista, digamos. Yo soy abogado y tengo una tesis también o una hipótesis que se puede agregar a lo que estaban discutiendo. Creo que, en el fondo, yo me dedico al derecho corporativo, al derecho comercial y tributario, y haciendo estudios de toda la doctrina que por lo menos se pasa acá en Chile. El derecho comercial no se entiende en su esencia como una actividad entre privados, sino que como una actividad siempre desde el Estado. Y esto, empecé a leer libros hacia atrás, se entiende porque tiene mucha influencia del derecho español y de corte borbónico, con mucha influencia también del derecho administrativo francés. Dicho de otro modo, que no hay derecho comercial, sino que todo derecho comercial es derecho administrativo. No se concibe, y nuestra doctrina no concibe el derecho comercial sin el derecho administrativo, sin la autorización del rey en última instancia, o de la actividad del Estado. Entonces, y esto el otro día escuchaba la contrahistoria cuando explicaba las flotas de la India que tenían que tener una autorización del rey para poder ir a América. Ahí tienes un mejor ejemplo de cómo surgió esta actividad comercial que siempre iba ligada a la actividad del rey y con la autorización del rey. Por lo tanto, quedamos casi con esa costumbre, digamos, social en nuestra cultura, y siempre entendemos la actividad comercial, la actividad empresarial, necesariamente que tiene que ir con la autorización del rey, con algún decreto, con la creación de alguna patente, un monopolio, etcétera, etcétera. Es algo que, no sé, lo tiro al aire, es para pensar, lo estoy estudiando desde hace rato, todavía no cierro estas ideas, no las escribo por completo, pero no sé, a ver qué opinas tú, que estás allá en España y me puedes decir si sí o si no. Pues mira, Gonzalo, no me parece mal pálpito el tuyo, sinceramente, y más si lo estás estudiando a fondo. Pero no olvides que el derecho español desaparece o va desapareciendo a lo largo del siglo XVIII y XIX.
y es sustituido primero por el borbónico. Los reyes de la dinastía de Borbón vienen de Francia. El primero de los Borbones, Felipe V, es el nieto de Luis XIV, es un rey francés, de hecho nacido en Versalles. Te lo voy a contar como pura anécdota. Cuando llega aquí a España Felipe V, el primer Borbón, no habla ni una palabra de español, por supuesto, y él mantiene toda su vida una nostalgia de Versalles, hasta el extremo de construirse en las cercanías de Madrid un palacio que es un Versalles en miniatura, el Palacio de la Granja de San Ildefonso, por cierto, un palacio muy bonito de estilo francés del siglo XVIII. Pues bien, primero los Borbones y luego Napoleón Bonaparte y sus códigos sustituyen lo que había sido el derecho español. Y esto sucede lo mismo tanto en España como en Italia, como en Alemania, es decir, lo que se conoce, en definitiva, y tú que eres abogado lo sabrás mejor que yo, como el derecho continental. El derecho, evidentemente, en estas cosas tiene importancia, tiene muchísima importancia, pero no menos que otros aspectos como puede ser el acceso a la propiedad. Y aquí te dejo una pregunta en el aire. ¿Por qué el norte de España, es decir, de las dos Castillas, la cornisa cantábrica, el Levante, tiene menos aprecio, menos tendencia al socialismo que el sur, que regiones como Andalucía o Extremadura? Yo creo que ahí hay que mirar más la propiedad que el derecho, porque en estos casos están sometidos al mismo derecho, los gallegos y los andaluces. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? Pues yo creo que más bien, y esto es evidentemente de un brochazo, porque no tengo más tiempo, a que en un lado tenemos una sociedad de pequeños propietarios y en el otro una sociedad de braceros, una sociedad de pocos propietarios pero muy grandes y el resto braceros que no tienen propiedad y que, bueno, en el momento en que aparecen los primeros socialistas a finales del XIX, pues se los llevan de calle. Y hablando de Guillermo de Venezuela, que es el que había dado lugar a esta respuesta que le daban desde Chile, pues Guillermo quiere comentarnos un detalle sobre los indígenas ahí en su país. Sobre lo que dijiste sobre los indígenas, no, resulta ser que es verdad. En Venezuela no hay prácticamente población indígena. O sea, eso era algo que Chávez decía por algunos motivos de propaganda, supongo yo, pero yo soy de la zona donde más indígenas hay, concretamente de La Guajira, o sea, de lo que es el Zulia, el estado Zulia, y, o sea, es donde más indígenas hay, tampoco son muchos, pero tampoco están integrados, no te creas, o sea, suelen estar pidiendo en la calle. Pues sí, Guillermo, efectivamente, en Venezuela hay muy pocos indígenas, poquísimos, creo que es en torno al 2, el 3% de la población, una cantidad de indígenas muy reducida, especialmente si lo comparamos con otros países de Hispanoamérica, como pueden ser la propia Guatemala, que conozco también, que la mitad de la población, o aproximadamente la mitad de la población, son indígenas. Y de hecho, para los indígenas tienes que ir a buscarlos, no te los encuentras paseando por Caracas o por Maracaibo tranquilamente. Los indígenas venezolanos tienes que ir a buscar al indígena. No es sencillo conocer a un indígena venezolano, cosa que conocer a un indígena en Chiapas, en México o no digamos ya en Guatemala, pues es una cosa bastante sencilla. Entonces dirás, ¿por qué el socialismo lo aprovechó? Bueno, el socialismo del siglo XXI lo aprovechó, el de Hugo Chávez, porque es un tipo de socialismo que ya llevaba incorporado lo del indigenismo. Claro, es un socialismo, en eso sí que era del siglo XXI. Hace un siglo ni se les hubiese ocurrido, en 1920, pero ahora sí. Ahora ya tienen que cualquier tipo de socialismo, cualquier variedad de socialismo moderna, lleva incorporado lo del el indigenismo. Por eso Chávez lo empleaba tanto y era tan pesado con el tema de los indígenas, sacando misiones. Bueno, creo que quitó la estatua a Cristóbal Colón o algo así, de Caracas creo que fue, diciendo que iba a cambiarle el nombre de Día de la Hispanidad, algo así, que iba a convertirlo en Día de la lucha indígena. Es decir, pura propaganda. Como tiene pocos, pues los emplea esencialmente más con voluntad propagandística que otra cosa. Roberto Boniolo, que es argentino y además es patrón de la Contracrónica, que veis que no miento, cada vez son más los patronos y más los patronos que se aventuran con el móvil a enviar un mensaje y hacer algunas preguntas. En este caso, Roberto lo que quiere es conocer algo más sobre George Soros. Y llamo, Fernando, para ver si puedes aclararnos quién es George Soros en realidad, porque leo por un lado y por el otro que influye en la política de los países y que ahora, según parece,
quiere convertir a Irlanda en un país pro aborto. No entiendo por qué, porque él es un financista internacional y pensé que más que nada compraba y vendía empresas para sacar un plus o iba contra una moneda, pero me sorprende saber que está siempre metido en alguna cosa política. Pues mira, Roberto, el tema este de Soros ya lo traté en la contrarréplica y hace no mucho tiempo. He ido a mirarlo para decirte el programa exacto y esto fue el día 2 de julio concretamente. Es decir, hace un cosa de menos de 2 meses ya le dediqué un tiempo, que me lo preguntó otro oyente, a este asuntillo de George Soros que causa tanta preocupación entre la gente, le dan mucha importancia. Pero vamos, así muy rápido. Soros trata de influir efectivamente en política, pues como intenta influir en política ciertos millonarios. Unos en una dirección y otros en otra dirección, pero cuando tienes mucho dinero puedes gastártelo en comprarte una isla privada en las Bahamas y un yate y dedicarte el resto de tu vida, pues hasta que te mueras, a vivir tranquilamente. Puedes dedicarlo a entregárselo a asociaciones caritativas, puedes dedicarlo a seguir comprando empresas o invirtiendo, como hace Warren Buffett, o yo qué sé, o hacer crecer la que tienes, puedes dedicarlo a muchas cosas. Bueno, pues algunos lo dedican a esto. Vamos a influir en política y tratan de influir en política en función de sus propias ideas. Las ideas de Soros las conocemos, son así de tendencia, digamos, socialdemócrata, más o menos, ¿no? Ahora bien, que quiera influir en política no significa que siempre lo consiga. De hecho, dedica grandes cantidades, millones de dólares a esto y no siempre le salen bien las apuestas, ¿eh? De hecho, le suelen salir, por lo general, por lo menos las apuestas políticas, le suelen salir bastante mal. Los últimos 3 presidentes de Estados Unidos, 2 de ellos, Bush y luego Trump, son abiertamente anti-Soros, así que le funcionó con Obama y no del todo. Pero vamos, escúchate esta contracrónica del 2 de julio y ahí ya trato este asunto con mucho más detalle y si te sigues teniendo alguna duda, pues no tienes más que preguntarme. Pero vamos, no es un personaje que me preocupe demasiado. Vamos a continuar con Pedro, que es de Tenerife y que nos quiere hacer una reflexión sobre los impuestos. A ver, yo pues me considero libertario y entiendo que a un socialista, que es lo que básicamente en España y en otros países, pero estamos hablando de España, muchos han mamado en esta educación estatalizada y hiperburocratizada que tenemos, donde el Estado es Dios y tenemos que encomendarnos a él porque si algo nos falta, él será nuestro pastor, nos guiará y nos dará un trozo de pan cuando no tengamos comida ni cobijo. Básicamente ese es el credo y al final perdemos la perspectiva, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ha estado el famoso debate de las bebidas azucaradas o incluso del tabaco. Pues sí, pues les ponemos un impuesto muy alto a esos productos de consumo, impuestos especiales altísimos. ¿Para qué? Para desincentivar el consumo de esos productos, porque son dañinos para nuestra salud. Vale, desde ese punto de vista, el Partido Libertario, el PELIP, pues tiene un diseño, una especie de meme, o bueno, no es un meme realmente, un diseño de campaña en el que se ve pues la cola del INEM y dice algo así como: si los impuestos al tabaco desincentivan fumar, ¿qué ocurre con los impuestos al trabajo? O sea, los impuestos al trabajo no incentivan a la gente a trabajar. Y algo que es totalmente lógico, porque no hace falta ni pensar mucho en ello, simplemente pues es todo lo lógico del mundo. Pues parece que ya, y no solo en España, ojo, también en Europa con el Jeremy Corbyn, en Francia ya ni te digo, pero lo vemos como algo normal. Y no solo lo vemos como algo normal, lo que ya tenemos, que es bastante alto de por sí, aproximadamente el 50% de media de la renta, sino que mucha gente pide más, que nos parece poco, más. Pues sí, pero efectivamente este tema de los impuestos lo he tratado muchísimo en el programa a lo largo de su año y medio de existencia. Vivimos en una sociedad en la que el impuesto está hiperlegitimado. Todos los delitos, casi cualquier delito vas a encontrar gente que defienda al delincuente. Menos en el tema del fraude al fisco. No verás a nadie que sea medianamente comprensivo. Al contrario, de un tiempo a esta parte, cuando precisamente es de los delitos en los que uno más puede
ponerse en el lugar del defraudador. Cuando te dicen, no, es que fulanito, por ejemplo, acordaos lo que pasó con Echenique, el empleado doméstico que tenía en casa trabajando en negro y demás. Es fácil ponerse en el lugar del que estaba defraudando en este caso, era Echenique y el propio empleado, eran los dos. Era fácil meterse en la piel de cualquiera de los dos. Bueno, pues realmente si me doy de alta autónomo me cuesta dinero, entonces, total, vengo aquí una hora. ¿Cuántos no hemos dado clases particulares y lo hemos hecho en negro sin ningún problema? Es más, si nos hubiese dicho nuestro alumno, oye, que quiero que te des de alta y me hagas factura, oye, pues casi déjalo, porque las clases te las voy a dar a ti, pero las va a cobrar el gobierno. Es lo que yo, en el caso, cuando yo daba clases particulares hace 10.000 años, pues lo hubiese dicho. No, mira, casi mejor que te buscas a tu profesor porque no me compensa. Para las 4 perras que me pagas, pues esas 4 perras, 3 perras 75, se las va a llevar el gobierno. Pero bueno, eso es un hecho y es así. Y no hay más que ver cada vez que pasa algo con los papeles de Panamá, cada vez que sale un caso de un futbolista, etc. Y esto es de un tiempo a esta parte, no es una cosa muy antigua. Es decir, al final el Estado ha terminado haciendo, o ha terminado por conseguir algo que parecía imposible, que era hacernos partícipes de sus intereses. Los intereses del Estado son los nuestros y más o menos en eso ha tenido mucho éxito. El problema es que por lo general no son los nuestros. El Estado tiene unos intereses concretos que no tienen por qué coincidir con los nuestros por lo general. De hecho, no suelen coincidir en lo más mínimo. El tema sería, ¿por qué se traga? Es decir, ¿por qué compramos la mercancía de una manera tan masiva? Pues yo creo que por una cosa muy simple, y es porque hay una tendencia general a creer que uno va a recibir más de lo que aporta. Es decir, yo sí, me quitan muchos impuestos, pero a cambio voy a recibir un montón de cosas y además me podré pedir ayudas. Es una especie de embrujo, un espejismo sobre el que se fundamenta toda esta historia. Es decir, lo decía Bastiat hace 200 años ya, ¿no? Es la gran ficción por la cual todos creemos vivir a costa del Estado y el Estado vive a costa nuestro. Hay muchas de las cosas, cuando dicen esto ya lo dijo los Simpson, ¿no veis? Son típicos memes de Twitter. No. A mí me dan ganas a veces de decir esto ya lo dijo Bastiat, porque es que lo que no viese Bastiat a mediados del siglo XIX es que directamente era imposible que existiese, en una palabra. Bastiat hizo un retrato, Frédéric Bastiat, si no lo conocéis, os invito encarecidamente a leerlo y a conocerlo, un retrato de lo que es la política en general. Él, de hecho, llegó incluso a ser diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, pues continuamos con Espero, Pedro, que el asunto, como te puedes imaginar, pues da para mucho más, pero no tengo tiempo, no puedo dedicarle más tiempo a este asunto y pasamos directos al siguiente oyente, que es Gonzalo. Gonzalo es de Jaén y tiene una duda sobre una página web un tanto peculiar, os advierto ya, que muchos de vosotros conoceréis. Te quería preguntar sobre un medio que hay en Internet, sobre geopolítica, sobre todo, me parece a mí. Se llama voltairenet.org. Está en múltiples idiomas y por lo visto es bastante conocido a nivel mundial. Te quería preguntar tu opinión, porque a mí me huele de raro. Es muy profesional en el sentido de que parece que cotejan los datos y hacen análisis muy profundos, pero también hablan mucho sobre imperialismo por parte de Estados Unidos y que Trump está impidiendo dicho imperialismo. Hablan de las políticas, de las distintas políticas, la diferencia entre Obama y ¿no? Y ponen a Obama un poco como Satán. Y también habla de conexiones Rothschild y tal. Entonces, no sé hasta qué punto hay son conspiranoicos o realmente es un medio que puede decir, bueno, es medio fiable. En fin, solo quería saber tu opinión. Un saludo. Volternet es una web que lleva ahí muchos años. Yo la conozco, no voy a decir desde siempre, porque yo vine a hacer Internet cuando era jovencito, pero vamos, si no desde siempre, desde casi siempre. Y es básicamente una web conspirativa.
Lo digo para que todo lo que leas allí lo tomes con pinzas quirúrgicas, quiero decir. No te lo tienes por qué creer, ni muchísimo menos. No hay más que ver algunas de las historias de Volternet, están retorcidas como toallas, ¿no? A día de hoy, por lo que no es una web que figure entre mis lecturas habituales, como te puedes imaginar, pero vamos, si alguna cosilla, son tantos años que alguna cosilla siempre terminas leyendo. Y por lo que sé, a día de hoy sirve básicamente al eje Damasco-Teherán. Es decir, está entregado, si no al 100% casi, a las tesis de estos dos gobiernos. De ahí, de hecho, si echas un vistazo a Volternet, lo he echado a raíz de esta llamada tuya, he entrado en Volternet, he mirado y efectivamente no había cambiado nada con respecto a los últimos años. Seguía el Thierry Mesan hablando desde Damasco, historias relativas a la guerra de Siria, cosas siempre a favor del gobierno sirio y a favor del gobierno iraní. Ahora bien, no siempre fue así, esto es una cosa de los últimos años. Esto que lo fundó el periodista Thierry Mesan, un periodista francés, en origen, por lo visto, se concibió para defender la libertad de expresión, en los años 90, cuando esto nació. Luego, a partir del 11S, es cuando se mete de lleno en temas conspirativos, diciendo, en esencia, que los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono pues habían sido cosa del gobierno norteamericano, que se habían autoatacado ellos mismos. Es una tesis que ha subsistido y que mucha gente todavía te la explica. Es más, si no comulgas con ella, te llaman de todo menos guapo. Y dices, bueno, que tampoco es para tanto, que realmente os habéis convertido en verdaderos believers de esta teoría, de la teoría de Mesan, la teoría que él condensa en un libro que se llama La gran impostura. A partir de ahí, luego Mesan se fue acercando pues, a iraníes y a sirios y al parecer es en lo que está ahora mismo. En su momento llegó a ser no ultra famoso, pero sí conocidillo. Publicó un libro hace ya muchos años que se llamaba La gran impostura, del que te hablaba, que se vendió un montón. Desde luego en España estaban todas las librerías durante unos años. A mí el problema es que la conspiranoia no me interesa demasiado. Nunca me interesó demasiado. Yo soy un gran fan, a ver cómo te lo explico, un gran fan de la navaja de Occam. Es decir, que por lo general la explicación más sencilla siempre es la más probable. Y ya para terminar, Pablo, que es de Pineda de Mar, que está en Barcelona, tiene un par de preguntas que hacerme. Tengo un par de preguntillas para hacerte. La primera es, ¿de dónde viene el origen de la expresión de las dos Españas? Y si tú me puedes explicar a tu manera qué son las dos Españas, a qué se refieren, de dónde viene eso, y a día de hoy quiénes serían de una España y quiénes serían de otra. Esa es mi pregunta, gracias. Después me gustaría preguntarte también, me sorprende el tema del oro. ¿Por qué se le da históricamente? ¿De dónde viene el darle tanto valor al oro? ¿El por qué? ¿Y por qué a día de hoy tiene tantísimo valor un vil metal? ¿De dónde viene el origen de darle tanto valor al oro? Pues mira, Pablo, estas son dos preguntas de las que podrían salir sin demasiado esfuerzo, podrían salir sendas contrahistorias. Pues son realmente preguntas nuevas. Serían las dos Españas, daría para 40 minutos de contrahistoria sin esforzarse demasiado, y la otra sobre el tema del oro, que se da no para una contrahistoria, sino para 3 o 4. Es un tema que a mí siempre me interesó mucho. Creo que a cualquiera que sea medianamente curioso, ¿por qué el oro y no otro metal? Bien, vamos con la primera. La primera sería esto de las dos Españas, que me preguntas que de dónde viene. Pues esto viene de principios del siglo XIX, como tantas y tantas cosas en España provienen de principios del siglo XIX, que es cuando se conforma el Estado-Nación. El Estado-Nación de estilo, digamos, napoleónico se forma en España y en todos los países de Europa y de América a principios del siglo XIX. Antes, por supuesto que existía España, pero no constituida como un Estado-Nación. La existencia del Estado era otra cosa diferente. Es decir, el reino, mejor dicho, más que el Estado era otra cosa diferente, que efectivamente se llamaba España o las Españas, o como quieras llamarlo, pero no era un Estado-Nación como el que se forma a raíz de o después de la invasión francesa. Bien, esto viene de esa época, ponte más o menos, sí, la primera mitad del siglo XIX, el primer cuarto del siglo XIX, que es cuando se encadenan varias, como esa película, ¿no? Varias catastróficas desdichas. Tendríamos por un lado la invasión napoleónica, por otro el reinado de Fernando VII, luego la pérdida de los virreinatos americanos,
Y luego las guerras carlistas, es que es mucho para 25 años, mucho lo que el país tiene que encajar de golpe. De hecho, en esta misma época es cuando vive Larra, es cuando Larra dice aquello de aquí yace media España, murió de la otra media. Ahí estaba ya presente, Larra muere en 1836 y ya lo decía. Es decir, luego, más o menos se puede fechar por aquel entonces. Pero vamos, esa idea de que el país estaba partido en dos arraigó tanto que todavía seguimos hablando de ello, si no tú no me lo hubieras preguntado. Y arraigó durante un siglo, tuvo muchísima fuerza, hasta pasada la Guerra Civil, en pleno siglo XX, y no hubo manera de arrancárselo de la cabeza a los intelectuales y a los artistas, ¿no? Porque si vamos a eso, todos los países están partidos en dos. Es decir, podríamos tener las diferentes dos Españas que se han ido dando. Tendríamos una España ultracatólica y otra España anticlerical. Ahí tenemos dos Españas, divididos y irreconciliables. Bien. Una España liberal y otra autoritaria, que luego podríamos llevarlas hasta la España de derechas y la España de izquierdas. Tened en cuenta que todas estas teorías perfectas necesitan borrar los grises, todo tiene que ser blanco y negro. Podría ser también, una tesis muy socialista, una España pobre y otra España rica, una España en la que no hay, por supuesto, clase media ni nada que se le parezca. De hecho, la clase media es un estorbo para el tema de las dos Españas, las dos Españas económicas. Luego la de los nacionalistas, una España centralista y otra España periférica. Una España urbana y avanzada y otra España que sea rural o que ha sido rural y atrasada. Y así podríamos continuar hasta pasado mañana. Una España y otra, una España y otra. Perfecto. Luego hay dos Españas, pues no. No hay dos Españas, porque esto es aplicable a Francia, a Italia, a Alemania y al país que pilles. Sí, hay dos Alemanias, hay dos Italias, en función también hay dos Alemanias, una liberal y otra autoritaria, y no hay más que conocer la historia del país y las tensiones que tuvo que pasar durante el siglo XIX con una revolución tremendamente sangrienta como la de 1848, y después una guerra de unificación nacionalista. Es decir, claro que también hay dos Alemanias y dos Italias. Es decir, yo personalmente no creo que haya dos Españas, sinceramente te lo digo. Es decir, dos Españas entendidas tal y como los que están con el cuento de las dos Españas siempre vienen, ¿no? Dos bandos irreconciliables, pero con una absoluta homogeneidad interna. Es que simplemente no es cierto. No existe una España... puede ser que haya, efectivamente, tú puedes decir una España en 1830, pues sí, había una España liberal y una España absolutista. Pero no eran homogéneas internamente. A ver si me entiendes. Igual que la España que vota el PP y la España que vota, o la España que vota a la derecha y la España que vota a la izquierda, sí, bueno, son dos Españas desde el punto de vista del voto. Pero a partir de ahí no son homogéneas, no son totalmente distintas y, ya digo, irreconciliables. No sé si me entiendes. Es un tema, como ves, que se puede seguir hablando sobre él y nos daría para muchísimo más tiempo. Respecto a lo del oro, lo que me comentas del oro, que por qué lo apreciamos tanto, bueno, pues lo apreciamos tanto porque dispone de unas cualidades únicas. Es un metal relativamente escaso, es decir, es escaso pero no mucho, lo suficientemente abundante. El escaso, escasísimo es el platino, muy difícil de encontrar. El oro, en cambio, es relativamente escaso. Hay poco, pero lo suficiente como para que sea relativamente fácil de encontrar y además está bien repartido por toda la corteza terrestre. Luego es transformable, es decir, es más dúctil que otros metales. No tienes más que agarrar una onza de oro y morderla. Ya verás cómo se te queda el canino grabado en la moneda. Eso que sea tan dúctil la hace perfecta para dividir, por ejemplo. Es decir, se puede dividir con gran facilidad. Pues puedes amonedarla con gran facilidad, cosa que un metal muy duro es complicado. Necesitas maquinaria especializada, calentar un horno, grandes temperaturas de fundición, cosa que el oro para transformarlo es que lo puedes transformar con los dientes, ya digo. O con un cortafríos no especialmente sofisticado. Luego es muy transportable, al ser fácilmente troceable, es muy transportable, puedes llevar mucha cantidad en poco espacio. Y además es eterno. Es lo más eterno que hay. Nos encontramos una máscara de hace miles de años en una excavación arqueológica, se le limpia un poco, se le saca un poquito de brillo y está como cuando se labró aquella máscara.
pocos, no se oxida, etc. No sé, ahí lo llevas. Yo creo que... Dime tú otro metal que sea igual. Esas, así, rápidamente, son las razones por las cuales valoramos el oro nosotros, y lo han valorado pues prácticamente todas las civilizaciones, sin excepción. Lo del oro no es una cosa occidental, a los indios les encanta. El primer consumidor de oro del mundo son los indios de la India, quiero decir. Los chinos también, casi cualquiera valora el oro. Y es por estas cualidades que te he dicho que cuanto una civilización se hacía más compleja y más sofisticada, pues le daba más utilidad al oro. Nosotros, pues o en nuestra civilización occidental, se empezó a monedar desde muy pronto, y esa es la razón por la que se empleó como dinero. Yo personalmente creo que es el mejor dinero posible. Como dinero es estupendo, es magnífico, porque si lo utilizaron nuestros antepasados durante tanto tiempo, por algo sería, porque no había ninguna orden gubernamental, el dinero tiene que ser de oro. Fue algo muy espontáneo, digamos. Bueno, pues aquí terminamos la contrarréplica de hoy. No me queda ni un minuto más. Lo único que me queda es invitaros a que volváis por aquí, por la Contracrónica, mañana.